La tierra de Montana sabe a cobre y arrepentimiento mientras Jack escupe sangre al suelo. Sus atacantes lo rodean en el crepúsculo. Sus rostros ocultos, pero sus intenciones claras. 3 generaciones de sudor y sacrificio se desangran con cada respiración dificultosa. 60 días para la ejecución hipotecaria. 60 días para que extraños caminen por la tierra. Su abuelo la desbrozó a mano. Última advertencia. El líder gruñe, asestando una última patada a las costillas ya magulladas. El dolor es intenso, pero no es nada comparado con la agonía del fracaso, de convertirse en el Reynolds que lo perdió todo. Algunos dicen que la tierra recuerda. Recuerda las promesas cumplidas y rotas. Recuerda las manos insensibles que la cuidaron durante la sequía y la abundancia. Mientras los faros delanteros desaparecen por el camino surcado, el ranchero maltrecho se levanta lentamente, saboreando la sangre y algo más, determinación. Lo que un hombre no haría por salvar su legado. Lo que no puede imaginar es que la salvación llegará en una carreta destrozada, conducida por una mujer con sus propios secretos y cuentas por saldar. A veces, la tierra elige quien luchará por ella. El sol de Montana caía sin piedad mientras Jack Reynolds clavaba el último poste en la tierra seca, con el sudor corriendo por su rostro curtido. A los 48 años, su cuerpo aún conservaba la fuerza disciplinada de sus días en la marina, pero nuevos dolores le recordaban a diario que el tiempo avanzaba implacable. Se enderezó, observando la cerca reparada que marcaba el límite oriental de las tierras del rancho Wildwind, que habían pertenecido a la familia Reynolds durante 3 generaciones. Bastante bien, murmuró para sí mismo, lanzando el martillo a la caja de su camioneta. Lo suficientemente bueno se había convertido en su estándar últimamente. Ni perfecto, ni excelente, solo lo suficientemente bueno para aguantar otra temporada, otro mes, otra semana desesperada. La dura realidad pesaba en su bolsillo, la última notificación del First Montana Bank. Faltaban 60 días para que comenzara el proceso de ejecución hipotecaria de las 300 hectáreas que su abuelo había desbrozado a mano, que su padre había ampliado con tenaz determinación y que Jack había prometido preservar al enterrar a su padre hacía 5 años. 300 hectáreas que pronto pertenecerían a alguien más a menos que pudiera reunir $350,000. El caballo de Jack, Sander, un robusto cuarto de milla americano de ojos inteligentes. Le dio un empujoncito en el hombro como si percibiera su angustia. Lo sé, muchacho, dijo Jack, palmeando el musculoso cuello del caballo. Se me están acabando los trucos. La sequía había devastado su producción de heno por 3er año consecutivo. El rebaño de ganado se había reducido a 30 cabezas, apenas lo suficiente para mantener las operaciones. El pequeño programa de cría de caballos que una vez fue el orgullo de Wildwind se había reducido a solo 7 animales. Todas las vías que había explorado para obtener fondos adicionales lo habían llevado a un callejón sin salida. Por la noche, solo en la casa del rancho que resonaba con recuerdos, Jack luchaba con la pregunta que lo atormentaba. ¿Había llegado el momento de dejarlo ir? El disparo de un arma de fuego interrumpió sus pensamientos. Jack levantó la cabeza de golpe, con el cuerpo alerta al instante. El sonido provenía del oeste, cerca del viejo camino forestal que rara vez veía tráfico. Siguió otro disparo, y luego un grito: «Thunder, vámonos». Jack se montó en el lomo desnudo del caballo con la fluidez de quien ha pasado toda la vida en la silla de montar. El caballo cuarto de milla respondió de inmediato, al galope hacia el origen de la conmoción. La mente de Jack repasó rápidamente las posibilidades mientras cruzaban el pasto a toda velocidad. Cazadores furtivos, tal vez. Aunque faltaban meses para la temporada de caza, se sabía que los narcotraficantes usaban los caminos remotos que serpenteaban por esta zona de Montana. Fuera lo que fuese, un tiroteo tan cerca de su propiedad significaba problemas. Al coronar la colina con vistas al camino forestal, Jack vio la escena que se desarrollaba abajo.
Una elegante carreta personalizada con relucientes paneles de madera se había visto obligada a detenerse. Su rueda aparentemente estaba dañada. 3 hombres a caballo la rodeaban. Uno apuntaba al conductor con su pistola, mientras que los otros parecían estar enfrentándose a alguien dentro de la carreta. Incluso desde esa distancia, Jack supo que no se trataba de un encuentro casual. La posición metódica de los jinetes sugería una emboscada. Sin dudarlo, se apresuró a bajar la pendiente como un rayo, con la mano extendida hacia el rifle asegurado en la funda de la silla de montar, una costumbre de años de proteger a su ganado de los depredadores. «Oigan», gritó Jack, con la inconfundible autoridad de un hombre acostumbrado a mandar. «¿Qué está pasando aquí?» Los 3 hombres se giraron, sorprendidos por su llegada. De cerca, su apariencia confirmó las sospechas de Jack. No eran lugareños. El equipo era demasiado nuevo, sus modales demasiado agresivos. El líder, un hombre con cicatrices en la cara y mirada fría, mantenía su pistola apuntando al conductor de la carreta mientras evaluaba a Jack con una mirada calculadora. «Rancho de negocios privados», dijo el hombre arrastrando las palabras. «Mejor sigue adelante y olvida lo que viste». La mirada de Jack se desvió hacia la carreta. El conductor, un hombre mayor con uniforme profesional, permanecía rígido por la tensión, con la sangre goteando de un corte en la frente. Desde dentro de la carreta, Jack vislumbró a una mujer serena, elegante y completamente furioso. «Esta es mi tierra». Jack mintió con suavidad, sabiendo que el camino técnicamente limitaba su propiedad. «Y no recuerdo haber invitado a hombres armados a amenazar a los viajeros que la transitaban». El hombre de la cicatriz se burló. «Su tierra no será suya por mucho más tiempo, por lo que he oído. Reynolds. Wintz tiene los días contados». La mención casual de su nombre y rancho le provocó escalofríos. No fue casualidad. Estos hombres sabían exactamente quién era. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre más cercano a la carreta hizo un movimiento repentino, agarrando la manija de la puerta. Con un movimiento fluido, Jack levantó su rifle. «Retroceda», ordenó, con un tono que no dejaba lugar a negociación. En lugar de obedecer, el hombre sacó su arma. Jack disparó un tiro de advertencia al suelo cerca del caballo del hombre, lo que provocó que se encabritara presa del pánico. Mientras el jinete luchaba por controlar su montura, Jack aprovechó la distracción para acortar la distancia. El líder blandió su pistola hacia Jack, pero Trueno respondió a la sutil presión de sus piernas, esquivándolo con notable agilidad. Jack golpeó con fuerza el brazo del líder con la culata del rifle, haciendo que la pistola saliera volando. El tercer hombre cargó, pero Jack estaba listo, desmontando con un movimiento rápido para enfrentar el ataque frontal. Años de entrenamiento de combate en la marina lo dominaron. Jack bloqueó un puñetazo salvaje, contraatacando con un golpe preciso en el plexo solar de su atacante que lo dejó sin aliento. El segundo asalento había recuperado el control de su caballo y retrocedía, sacando un cuchillo de su bota. «Jack al suelo». Una voz de mujer llamó desde la carreta. El puro instinto lo hizo caer al suelo al sonar un disparo. El atacante que blandía el cuchillo gritó, agarrándose el hombro al caer del caballo. El líder con cicatrices se recuperó. Evalúe la situación con frío cálculo. «Esto no ha terminado, Reynolds», espetó, haciendo retroceder a su caballo. «Dile a tu nueva amiga que se equivocó de bando». Con un gesto a sus compañeros, se retiró, seguido a toda prisa por los heridos. Jack se levantó con cautela, empolvándose los vaqueros, y se acercó a la carreta. La mujer que iba dentro sostenía una pequeña y elegante pistola con la seguridad de quien sabe usarla. Llevaba el pelo castaño recogido en una práctica coleta. Su ropa, cara, pero adecuada para un viaje por el campo. Lo más llamativo eran sus ojos, agudos, inteligentes y ahora encendidos por una ira contenida. «Gracias por la ayuda», dijo,
con la voz refinada y un ligero toque de calidez sureña, aunque creo que le devolví el favor. Jack asintió, reconociendo su puntería. Manejaste esa arma como una profesional. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una de las muchas habilidades que mi padre insistía en que dominara. Guardó la pistola en un compartimento oculto de su bolso de viaje. Soy Eleanor Harrington. Mis amigos me llaman Elle. Y usted, supongo, es el señor Reynolds de Wild Wind Ranch. Jack, corrigió, dirigiendo su atención al conductor herido. Su hombre necesita atención, y su carreta no irá a ninguna parte con esa rueda. Examinó el daño que la rueda de madera se había astillado al golpear una roca estratégicamente colocada en el camino. Esto no fue un accidente. Esas rocas estaban colocadas para obligarlo a detenerse. Lo sospechaba, respondió ella, con el rostro ensombrecido. Martín, ¿qué tan grave es?, le preguntó a su chofer. Solo un corte, señora, le aseguró el hombre mayor, aunque el corte en su frente sugería que podría necesitar puntos. Pero las ruedas no se pueden reparar en la carretera. Jack tomó una decisión rápida. Mi rancho está justo al otro lado de esa colina. Podemos atender ese corte de allí. Y tengo herramientas que podrían ayudar con la carreta. Hizo una pausa y estudió sus rostros. A menos que prefiera que lo acompañe al pueblo. Está a unos 24 kilómetros al norte. Ella lo pensó solo un momento. Tu rancho, si no es una molestia, me gustaría irme de este camino antes de que nuestros amigos decidan volver con refuerzos. Jack asintió, apreciando su pragmatismo. Ayudó a Martín a asegurar los caballos, un magnífico par de purasangres que confirmó su impresión inicial de que no se trataba de un viajero cualquiera. Mientras avanzaban lentamente hacia Wildwind, la mente de Jack volvió a las palabras del hombre de la cicatriz. ¿Cómo sabían estos desconocidos de sus problemas financieros y por qué se fijarían específicamente en Eleanor Harrington? La mujer se mantuvo serena pero vigilante durante su corto viaje, con la mirada constantemente escudriñando su entorno. Jack reconoció su comportamiento. Era la misma alerta que había mantenido en territorio hostil durante sus periodos de servicio. Quienquiera que fuera Eleanor Harrington, estaba acostumbrada a evaluar amenazas. Esos hombres, dijo mientras se acercaban al arco desgastado que marcaba la entrada al rancho Wildwind. Sabían quién era yo, y parecían conocerte a ti también. La expresión de ella no revelaba nada. Los peligros de moverse en ciertos círculos, señor Reynolds. Hay gente que se interesa de forma malsana por los movimientos de uno. No era una respuesta, pero Jack no insistió. Todos tenían sus secretos, y él ya tenía suficientes problemas como para encargarse de los demás. Al coronar la última colina, el rancho Wildwind se extendía ante ellos, una extensa propiedad con las montañas lejanas como telón de fondo. La casa principal, una sólida estructura de 2 pisos de madera y piedra desgastadas, se alzaba orgullosa entre varias dependencias. Al este, los pastos se extendían hasta el horizonte. Al oeste, un arroyo serpenteaba entre un bosque de pinos. A pesar de sus dificultades económicas, la belleza de Wildwind era innegable. Jack notó que ella estudiaba el terreno con ojo crítico, observando los prados cercados, el complejo de graneros y el terreno ondulado. Tiene un terreno extraordinario, señor Reynolds, dijo con un tono de genuino agradecimiento en la voz. Jack, le recordó, y sí, es especial. Ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. No añadió que quizá no llegue a la 4. Después de acomodar a Martín en la cocina con un botiquín de primeros auxilios y asegurarse de que los purasangres estuvieran cómodos en un paddock cerca del granero, Jack llevó a ella a su taller para examinar la rueda dañada. El espacioso cobertizo estaba organizado con herramientas militares de precisión colgadas en lugares designados. Las piezas del equipo estaban ordenadamente clasificadas en estantes. Eres metódico, observó ella, observándolo mientras evaluaba la rueda astillada. Jack se encogió de hombros.
Los marines te enseñan a mantener tu equipo en orden. Es una costumbre. Pasó los dedos por la madera fracturada. Esto es artesanía de alta calidad. Hecho a medida. Sí. Por un carretero de Virginia. Negocio familiar. Quinta generación. Es una pena verlo. Daños. Dijo Jack. La hendidura sigue la veta. Debilitamiento intencionado. Supongo que alguien sabía lo que hacía. La expresión de ella se endureció. Así que no fue solo un intento de robo al azar. No. Jack se trasladó a un rincón del taller, rebuscando entre los objetos guardados. Podría tener algo que pudiera servir como reemplazo temporal. Mi padre nunca tiraba nada. Mientras buscaba, era muy consciente de que ella exploraba el taller, con la mirada fija en los planos y bocetos clavados en una pared. Diseños para un campo de entrenamiento ampliado y un complejo de establos que nunca se construirían. ¿Ahora, Owens?, preguntó. Jack sacó una vieja rueda de carreta de debajo de una lona, evitando su mirada. Eso fue antes de la sequía. Antes de que la realidad se hiciera presente, la comprensión se reflejó en su rostro, pero ella, afortunadamente, cambió de tema. Mencionaste que eras marine. 3 periodos, reconocimiento de la fuerza. Llevó la rueda a su banco de trabajo. Volviste cuando mi padre sufrió su primer derrame cerebral. Se suponía que sería temporal, pero señaló vagamente el rancho que los rodeaba. Pero la tierra se lleva en la sangre. Ella terminó la frase por él. Lo entiendo. Algo en su tono hizo que Jack levantara la vista por un momento tras su apariencia serena. Vislumbró auténtica empatía. Desapareció rápidamente cuando ella dio un paso adelante para examinar la rueda de repuesto. ¿Funcionará esto?, preguntó. No es perfecto, pero con algunas modificaciones, debería llevarte a la ciudad. Jack empezó a reunir las herramientas que necesitaba. Puedo tenerlo listo para mañana. ¿Mañana? Ella frunció el ceño. Esperaba que pudiéramos irnos antes. Jack señaló la ventana del taller, donde se acumulaban nubes oscuras en el horizonte. Se avecinan tormentas. Estas tormentas de primavera de Montana pueden volverse feas rápidamente. Los caminos estarán llenos de barro en cuestión de horas. La miró directamente a los ojos. Aunque pudiera arreglarlo más rápido, no te aconsejaría viajar esta noche. No con esos hombres posiblemente todavía por aquí. Ella evaluó la llegada del frente meteorológico con evidente frustración antes de asentir. Tienes razón. Por supuesto. Si estás segura de que no es una molestia, agradeceríamos tener refugio esta noche. Nada de molestia, le aseguró Jack. Aunque, en realidad, invitados inesperados eran lo último que necesitaba en su situación actual. Pero la voz de su padre resonó en su memoria. Un Reynolds nunca rechaza a alguien necesitado. Las habitaciones son modestas pero limpias, y preparo un estofado de carne decente. Una sonrisa sincera iluminó brevemente el rostro de ella. Entonces aceptamos su hospitalidad, Jack Reynolds. Y quizás me permita compensarlo por las reparaciones y el alojamiento. Podemos hablar de eso mañana, respondió, volviendo su atención al volante. El instinto le decía que Eleanor Harrington estaba acostumbrada a resolver problemas de dinero por razones que no lograba explicar. Jack estaba decidido a no ser uno de esos problemas. Mientras trabajaba, sintió que ella lo observaba, esos ojos inteligentes evaluando algo más que sus habilidades de reparación. Jack tuvo la clara impresión de que lo estaban evaluando, aunque no podía ni imaginar con qué propósito. La tormenta llegó con una repentina y dramática brusquedad justo cuando Jack terminaba de preparar la cena. Un trueno retumbó en lo alto mientras la lluvia azotaba las ventanas de la casa del rancho. El viento aullaba en los aleros, un sonido lúgubre que siempre le había hecho sentir la casa más sola a Jack. Esta noche, sin embargo, la cocina se llenó del aroma de un guiso hirviendo y de la presencia de compañeros inesperados. Martín, con la cabeza ya debidamente vendada, estaba sentado a la mesa, contándole a Jack historias de caminos.
Viajó y vivió aventuras. Ella se había disculpado para hacer una llamada, saliendo al porche cubierto a pesar de la furia de la tormenta. Jack removió el guiso, escuchando a medias a Martín mientras observaba a ella por la ventana. Su postura había cambiado durante la llamada. La elegancia informal había sido reemplazada por una presencia imponente. Incluso mientras la lluvia la rodeaba, hablaba con gestos firmes y decididos, dando instrucciones en lugar de recibirlas. Cuando terminó la llamada y se volvió hacia la casa, Jack se concentró rápidamente en su cocina. «Huele de maravilla», dijo ella al volver a entrar, alisándose el pelo húmedo. Si notó su observación, no dio muestras de ello. «Hace siglos que no como guiso casero». «La receta de mi madre», respondió Jack, sirviendo la sustanciosa mezcla en tazones. «El ingrediente secreto es un toque de café». «¿Café?». Ella arqueó una ceja y aceptó el tazón con un gesto de agradecimiento. «Inusual. Mamá siempre decía que un poco de amargor endulza más lo dulce». Jack puso una cesta de pan recién horneado sobre la mesa. «Como casi todo en la vida, supongo». Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos. La tormenta proporcionaba un dramático telón de fondo a la acogedora escena. A pesar de sus preocupaciones financieras, Jack se encontró disfrutando del simple placer de compartir una comida con otros, algo que se había vuelto raro en los últimos años. «Esta tierra», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. «¿Cuánto de ella todavía se trabaja activamente?». La pregunta parecía casual, pero Jack percibió un propósito subyacente. «Unas 200 hectáreas para ganado y heno. El resto es bosque o demasiado rocoso para el cultivo». Dudó y luego añadió: «Solía arrendar otras 100 hectáreas al norte, pero tuve que dejarlas el año pasado. Y caballos, vi algunos animales de calidad en sus prados». El orgullo de Jack superó brevemente su cautela. Wild Wind fue conocido en su día por los caballos cuarto de milla. Mi padre tenía buen ojo para las líneas de sangre. Construyó un sólido programa de cría. Se quedó mirando su guiso. Ahora solo nos queda el ganado principal debido a la sequía. Sequía, aumento de costos, caída de precios. Elija. Jack tomó su vaso de agua, deseando que contuviera algo más fuerte. «¿Por qué el interés en mi operación, señorita Harrington?». Ella dejó la cuchara, mirándolo directamente a los ojos. «Soy consultor de la industria ecuestre. Evalúo propiedades y operaciones para posibles inversiones o desarrollo». «¿Es eso lo que te trae a esta parte de Montana?», preguntó Jack, con escepticismo evidente en su tono. «De hecho, sí», respondió con suavidad. «Estoy buscando ubicaciones para un cliente interesado en establecer un centro de entrenamiento». Martín tosió levemente, desviando la mirada de ella antes de continuar. «Su terreno me llamó la atención durante la investigación preliminar. La topografía es ideal para ciertos tipos de entrenamiento». Jack se puso furioso. «Mi terreno no está en venta, señorita Harrington. A pesar de los problemas financieros». «Nunca sugerí que lo estuviera», replicó ella, imperturbable ante su actitud defensiva. «Hay muchas formas de desarrollo que no requieren cambio de propietario». Antes de que Jack pudiera responder, un tremendo trueno sacudió la casa y las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. «Justo a tiempo», murmuró Jack, levantándose para recoger las linternas de emergencia que tenía preparadas. Mientras se movía por el espacio familiar, oyó sonar de nuevo el teléfono de ella. «Eleanor Harrington», respondió ella, con la voz que se oía en la oscuridad. Hubo una pausa. «¿Y cuándo estás segura?». Otra pausa. «No. Primero asegura los documentos. Yo me encargo del resto mañana». La tensión en su voz era inconfundible. Jack regresó con las linternas encendidas y puso una sobre la mesa entre ellas. Bajo el resplandor dorado, el rostro de ella parecía preocupado. «Ahora solo hay negocios». «¿Problema?», preguntó. «Nada que no pueda esperar hasta mañana»,
respondió ella, aunque su expresión sugería lo contrario. Tus cortes de luz son frecuentes, bastante comunes durante las tormentas, así que deberían entrar en funcionamiento los generadores para los sistemas esenciales. Como si estuviera en Q, el zumbido del generador de emergencia vibró por toda la casa, restaurando las luces en las habitaciones principales. Jack estaba a punto de sugerir un café cuando un nuevo sonido, el ladrido frenético de su perro pastor, Scout, interrumpió el estruendo de la tormenta. Jack se puso de pie al instante. Scout estaba demasiado bien entrenado para dar la alarma sin motivo. Algo va mal, dijo, moviéndose ya hacia el recibidor donde guardaba sus botas y abrigo. ¿Qué pasa?, preguntó ella, levantándose también. Scout no ladra a nada. Jack cogió su rifle del perchero junto a la puerta. Quédense aquí, los dos. Pero ella ya se estaba poniendo el abrigo. 2 pares de ojos ven más que uno, dijo con firmeza. Martín, quédate en casa. Jack quiso discutir, pero reconoció la determinación de su mandíbula. En lugar de eso, le entregó una potente linterna. Quédate cerca. Salieron a la tormenta. El viento les azotó la cara con la lluvia. Los ladridos de los exploradores los guiaron hacia el granero, su oscura figura apenas era visible mientras corría de un lado a otro frente a la estructura. ¿Qué hay guardado ahí dentro?, gritó ella por encima del viento. Equipo de alimentación, respondió Jack. Y 7 caballos, incluyendo a tus purasangres. Al acercarse, Jack detectó lo que había inquietado a Scout. El acre olor a humo, apenas perceptible en el aire empapado de lluvia. Echó a correr. Ella le seguía el paso. El interior del establo estaba nublado por el humo, aunque no se veían llamas de inmediato. Jack corrió hacia los establos, donde los caballos empezaban a entrar en pánico, a punto de morir de angustia. El fuego está atrás, gritó ella, mientras la luz de su linterna atravesaba el humo para iluminar un incendio creciente cerca del almacén de heno. El panel eléctrico. Jack maldijo. Si el fuego alcanzaba el almacén principal de heno, todo el establo ardería en minutos. Saquen a los caballos, le gritó a ella, cogiendo un extintor de la pared. Sin dudarlo, ella empezó a abrir las puertas de los establos. Sus movimientos eran eficientes y seguros. Jack combatió las crecientes llamas, pero al instante quedó claro que el extintor no sería suficiente. Jack, el sistema de rociadores. Ella gritó por encima del pánico de los caballos. Anulación manual por las puertas principales, gritó, mientras seguía combatiendo el fuego que se extendía. Ella corrió hacia el panel de control, tirando de la palanca de emergencia. El agua llovía de los rociadores superiores, pero para horror de Jack, solo la mitad del sistema activado. La sección sobre el área de equipos permaneció seca mientras las llamas subían. Sistemas comprometidos, se dio cuenta Jack, abandonando el extintor. Saquen esos últimos caballos ahora. Trabajaron en un tándem desesperado, guiando a los caballos asustados a través del humo y la confusión. Un trueno, notablemente tranquilo en medio del caos, ayudó a los demás a ponerse a salvo. La mente de Jack corría. El sistema había sido inspeccionado hacía solo 6 meses. No era casualidad. No después del ataque en la carretera. Mientras sacaban del establo al último caballo, uno de los purasangres de ella, una viga de soporte debilitada por el fuego se derrumbó tras ellos, rozando a ella por poco. Jack la apartó mientras los escombros ardiendo se esparcían por el suelo del establo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, protegiendo en cierta medida las demás estructuras, pero era evidente que el establo estaba perdido. Solo pudieron asegurar los caballos en el paddock y observar cómo las llamas consumían el edificio a pesar de los esfuerzos de la tormenta por apagarlas. Siento mucho lo de tu establo, dijo ella en voz baja, de pie junto a Jack mientras el techo se derrumbaba en una lluvia de chispas. Jack apretó la mandíbula. Esto no fue un accidente. Primero, el ataque a tu carreta. Ahora esto. Estoy de acuerdo.
La voz de ella se endureció. El momento es demasiado oportuno. Jack se giró hacia ella, con la lluvia corriéndole por la cara. Esos hombres sabían quién era yo y conocían mi situación financiera. Ahora mi granero arde la misma noche que llegas. Entrecerró los ojos. ¿Qué no me estás contando, señora Harrington? Ella lo miró fijamente sin pestañear. Tengo enemigos, señor Reynolds. Parece que usted también. Aparte de eso, no tengo libertad para decir más ahora mismo. No tengo libertad. La voz de Jack se elevó con incredulidad. Mi sustento se está incendiando, y estás hablando de libertad. Entiendo tu frustración. No, no la entiendes. Jack la interrumpió. Ese granero no es solo un edificio. Es alimento para el invierno. Es equipo que no puedo reemplazar. Es el último registro de cría de mi padre. Su voz se le quebró ligeramente. Es un clavo más en el ataúd de Wildwind. La expresión de ella se suavizó. Jack, yo. El sonido de vehículos acercándose la interrumpió. Los faros cortaron la lluvia mientras dos camiones entraban en el rancho, seguidos de un camión de bomberos. Vecinos, se dio cuenta Jack. En la Montana rural, la noticia corrió rápido y la ayuda llegó sin necesidad de llamar. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El Departamento de Bomberos Voluntarios luchó por salvar lo que pudo del granero mientras los vecinos ayudaban a asegurar los caballos y el equipo de rescate. Jack trabajó junto a ellos. El trabajo físico fue una grata distracción de las preguntas que le rondaban la cabeza. Ella demostró ser sorprendentemente capaz en la crisis, organizando la recuperación de objetos rescatables y cuidando a los caballos asustados con manos expertas. Jack observó su silenciosa autoridad mientras dirigía a los voluntarios y calmaba a los animales. No se trataba de una consultora cualquiera. Era casi el amanecer cuando el último de los vecinos se fue, dejando promesas de ayuda para la reconstrucción. La lluvia finalmente había parado y una niebla fantasmal se alzaba de las ruinas humeantes del granero. Jack, exhausto hasta el cansancio, encontró a ella sentada en los escalones del porche, igualmente agotada, pero aún serena. El jefe de bomberos dice que definitivamente fue un incendio provocado, dijo, agachándose junto a ella. Se usó acelerante en varios puntos y el sistema de rociadores fue desactivado deliberadamente. Ella asintió con gravedad. Ya lo sospechaba. Ha llamado al sheriff del condado. Querrán hablar con las dos. Se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto. Jack estudió su perfil bajo la creciente luz del amanecer. ¿Sabes algo sobre esto? ¿Sobre quién podría estar detrás? No era una pregunta, y ella no lo trató como tal. En cambio, pareció tomar una decisión. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo para sacar una revista desgastada. Se la entregó a Jack sin hacer comentarios. Incluso en la penumbra, Jack reconoció la prestigiosa publicación ecuestre, y en su portada aparecía inconfundiblemente el Ellanar Harrington. Resplandeciente, un magnífico caballo, con la medalla de oro brillando sobre su chaqueta de montar. El titular decía, la triple medallista de oro Ellanar Harrington se retira de la competición para centrarse en la formación de la próxima generación. Hannah. Jack miró la revista y luego a la mujer a su lado. La elegante escritora de la portada y la mujer exhausta y cubierta de barro en su porche eran innegablemente la misma persona. Sin embargo, en persona, sin la iluminación profesional ni el atuendo formal, parecía más humana, más real. No eres solo una consultora, dijo finalmente. No, admitió ella. Aunque eso es cierto, sí que soy consultora de instalaciones ecuestres. ¿Por qué el engaño? Ella suspiró, pasándose una mano por el pelo despeinado. La experiencia me ha enseñado que la gente se comporta de forma diferente cuando sabe quién soy. Ven los metales, la cobertura mediática, las conexiones, no, a la persona. Quería tu opinión sin filtro sobre el terreno, sobre su potencial. ¿Para qué?, exigió Jack,
con la paciencia agotada por el agotamiento y la pérdida. Exactamente lo que dije, una academia de entrenamiento. No para un cliente nebuloso, sino para mí misma. Se giró para mirarlo de frente. Llevo 2 años buscando el lugar adecuado. Algún lugar con terreno variado, buena tierra, instalaciones apropiadas o con potencial para ellas. Jack rió con amargura. ¿Y tú creías que un rancho en decadencia al borde de la ejecución hipotecaria era lo adecuado? Pensé que una propiedad con 3 generaciones de equitación en sus cimientos podría ser perfecta, replicó ella. Lo que no anticipé fue que alguien más pudiera tener el ojo puesto en el mismo terreno. La risa de Jack se apagó. ¿Qué quieres decir? Esos hombres que nos atacaron no eran bandidos al azar. Creo que trabajan para Wesley Chamberlain. El nombre golpeó a Jack como un puñetazo. Wesley Chamberlain era el despiadado director ejecutivo de Ironclad Development, una corporación conocida por adquirir propiedades en dificultades y transformarlas en complejos turísticos de lujo. Rumores de tácticas turbias lo perseguían como sombras, aunque nunca se había probado nada. Chamberlain ha estado comprando ranchos por todo el valle, dijo Jack lentamente. Se habla de un enorme desarrollo turístico. Más que rumores, confirmó ella. Mis fuentes indican que Ironclad ya ha conseguido la mayoría de las propiedades que necesitan. Wild Wind es una de las últimas piezas del rompecabezas. La mente de Jack daba vueltas. La ejecución hipotecaria del banco. ¿Crees que Chamberlain está involucrado? Encajaría con su patrón, dijo ella. Con cuidado. Crear presión financiera y luego abalanzarse para rescatar a los propietarios en dificultades con ofertas bajas. Bastardo, murmuró Jack, las piezas encajaron, las extensiones de préstamos denegadas, el aumento repentino de los impuestos a la propiedad, los errores en las entregas de suministros, todo podría explicarse si alguien estuviera presionando deliberadamente. ¿Por eso estás aquí? Le pidió a ella que superara la oferta de Chamberlain. Ella negó con la cabeza. No sabía del interés de Chamberlain hasta hace poco. Mi interés en esta región es genuino, basado en su idoneidad para lo que quiero construir. Hizo una pausa. Pero ahora que entiendo la situación, me gustaría proponer una alternativa tanto a la ejecución hipotecaria como a la venta a Ironclad. Estoy hablando de una sociedad, dijo ella simplemente. Tú conservas la propiedad del terreno. Yo invierto en el desarrollo de un centro de entrenamiento ecuestre en una parte. El resto se convierte en rancho, potencialmente destinado a la producción de heno y alimento para animales, lo que podría satisfacer nuestras necesidades y generar ingresos adicionales. Jack la miró fijamente, buscando la trampa. ¿Por qué harías eso en lugar de comprar tu propio terreno directamente? Porque un terreno con historia, con generaciones de cuidado y conocimiento arraigados en él, tiene algo que ningún dinero puede comprar. La expresión de ella ahora era seria. Y porque lo que vi anoche, la forma en que manejaste la crisis, el respeto que te mostraron tus vecinos, tu instintiva comprensión de los animales, confirmaron lo que sospechaba desde nuestra primera reunión. Eres el tipo de compañero que he estado buscando, Jack. Alguien que entienda que la excelencia no se trata solo de instalaciones o pedigrís, sino de terreno y herencia. Antes de que Jack pudiera responder, el crujido de neumáticos sobre la grava anunció una nueva llegada. Un vehículo del sheriff del condado entró en el patio, seguido de un sedán sencillo. Al acercarse al porche, Jack reconoció al sheriff Dan Ollister, un hombre al que conocía desde la secundaria. El otro hombre, sin embargo, era un desconocido, alto, distinguido, con un aire de serena autoridad. Jack, el sheriff, lo saludó con un gesto sombrío. ¿Has oído hablar del incendio? ¡Qué lástima! Dan, reconoció Jack, levantándose rígidamente de los escalones. Gracias por venir. El sheriff se giró hacia ella con evidente reconocimiento. Señora Harrington, no esperaba encontrarla aquí. Sheriff Ollister. Ella respondió. Cordialmente. Desafortunadamente,
Parece que estoy en el centro de una agitación inoportuna. Así que, al parecer, el sheriff le hizo un gesto a su acompañante. Este es el agente Keller, del FBI. Quisiera hacerles algunas preguntas. Jack arqueó las cejas. La presencia del FBI elevó la situación. Más allá de un simple caso de incendio provocado. Miró a ella, cuya expresión no revelaba nada más que la debida preocupación. Por supuesto, dijo con suavidad. Sin embargo, debo mencionar que Jack y sus vecinos han estado combatiendo el incendio toda la noche. Quizás las preguntas podrían esperar hasta después de un descanso. El agente Keller sacudió la cabeza. Me temo que este asunto es urgente. Señorita Harrington, tenemos razones para creer que el incendio de anoche está relacionado con una investigación federal en curso. Jack miró alternativamente al agente y a ella, mientras surgía una sospecha. ¿Qué tipo de investigación? Una que involucra a Wesley Chamberlain y Ironclad Development, respondió Keller, confirmando la creciente intuición de Jack. Específicamente, acusaciones de crimen organizado, fraude, y más recientemente, actos de intimidación y destrucción de propiedad diseñados para forzar la venta de terrenos específicos. La postura de ella cambió sutilmente, se tensó, se concentró más. ¿Y usted cree que el rancho Wildwin es uno de esos objetivos? Sabemos que lo es. El agente declaró, lo que no sabemos es por qué está aquí. Señor Harrington, su presencia añade una variable inesperada a la situación. Jack se giró hacia ella, con la pregunta en el aire. Ella lo miró brevemente y luego se dirigió al agente. Mi interés en esta propiedad es legítimo y completamente independiente del de Chamberlain, dijo con firmeza. Estoy explorando una posible asociación comercial con el señor Reynolds relacionada con el entrenamiento ecuestre. Keller la observó con escepticismo profesional. Una coincidencia bastante conveniente. No del todo, intervino el sheriff Hollister. La señora Harrington lleva meses investigando propiedades por todo el condado. Mi oficina ayudó con algunas verificaciones de antecedentes de las parcelas disponibles en enero. Jack miró a ella con renovada curiosidad. Ella había estado investigando la zona mucho antes de que su situación financiera se volviera desesperada. Sin embargo, el agente Keller continuó. Su presencia puede haber acelerado el proceso de Chamberlain. Nuestra información sugiere que Ironclad planeaba esperar a la ejecución hipotecaria formal antes de adquirir esta propiedad. El ataque a su camioneta y el posterior incendio indican que han abandonado la sutileza, lo que los hace más peligrosos, concluyó Jack. Y potencialmente más vulnerables, coincidió Keller. La desesperación lleva a errores. Mientras la conversación continuaba en la casa, tomando un café muy necesario, Jack se enteró del alcance de la investigación del FBI sobre el desarrollo Ironclad. Durante más de 2 años, habían estado construyendo un caso contra Wesley Chamberlain, documentando un patrón de prácticas fraudulentas y tácticas cada vez más agresivas. Hemos identificado a varios de los agentes de Chamberlain, explicó Keller, extendiendo fotografías sobre la mesa de la cocina. Jack reconoció de inmediato al hombre con cicatrices que había liderado el ataque a la carreta de ella. Thomas Reeves es contratista militar con antecedentes por agresión que desaparecieron misteriosamente. Es el especialista en cumplimiento de la ley de Chamberlain. Es él, confirmó Jack. Sabía mi nombre. Estaba al tanto de mis problemas financieros. Keller asintió con gravedad. La operación de Chamberlain es sofisticada. Suelen infiltrar a gente en bancos locales, oficinas de impuestos, cualquier lugar donde puedan manipular la presión financiera sobre las propiedades objetivo. Así que la denegación de las prórrogas de mi préstamo, la reevaluación de impuestos, probablemente no fue casualidad, confirmó el agente. Jack sintió una compleja mezcla de emociones. Rabia por haber sido manipulado, alivio al saber que sus fracasos no eran solo culpa suya y una creciente determinación para contraatacar. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó. Cooperación,
respondió Keller simplemente. Estamos a punto de presentar cargos, pero necesitamos pruebas más concretas que vinculen a Chamberlain directamente con estas tácticas de intimidación. La mayoría de las víctimas han estado demasiado asustadas para testificar. O demasiado derrotadas, añadió Jack, pensando en ranchos vecinos que se habían vendido en circunstancias sospechosas. Exactamente, concordó Keller. Lo que hace que su situación sea única, señor Reynolds, con la inesperada participación de la señora Harrington. La operación de Chamberlain se ha visto obligada a salir a la luz. El ataque a una figura pública de su talla cambia la ecuación. Ella, que había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Quiere usarnos como cebo?, preguntó. Ni una pregunta. Keller tuvo la delicadeza de parecer incómoda. No lo diría así, pero a eso se reduce. Insistió. ¿Quiere que Chamberlain crea que su intimidación está funcionando, que Jack está considerando vender con la esperanza de revelarse más directamente? Aceleraría considerablemente nuestro cronograma, admitió el agente, y pondría a Jack en un riesgo aún mayor, replicó ella. Su granero ya no está. ¿Qué sigue? Su casa, su ganado. Les brindaríamos protección, les aseguró el sheriff Hollister. Discreta pero efectiva. Jack consideró la propuesta, sopesando los riesgos frente a la satisfacción de ayudar a derribar al hombre que había contribuido a su situación actual. Pero algo aún lo inquietaba. Parece tener un interés personal en esto, señora Harrington, observó. Más allá de su interés en mis tierras. Ella intercambió una mirada con el agente Keller, quien asintió levemente. El Ellanar Harrington no solo está cooperando con nuestra investigación, explicó Keller. Ha sido fundamental para iniciarla. Jack miró a ella, quien le devolvió la mirada con una mezcla de determinación y un viejo dolor. Chamberlain no empezó con Montana, dijo en voz baja. Hace 5 años, utilizó las mismas tácticas en Virginia para adquirir una parte importante de la tierra ecuestre, incluyendo la granja de cría de mi familia. Mi padre luchó contra la presión hasta que se le rindió el corazón. Tras su muerte, no tuve más remedio que vender. En aquel entonces, viajaba constantemente con las competiciones. No podía administrar el lugar sola. Lo siento, dijo Jack, comprendiendo ahora la empatía que había vislumbrado antes al hablar de su propio padre. Cuando me retiré de la competición y empecé a planificar mi academia de entrenamiento, empecé a escuchar historias similares de todo el país. Diferentes empresas de desarrollo, diferentes fachadas, pero los mismos métodos y siempre conducían a Chamberlain. Su expresión se endureció. He pasado los últimos 2 años reuniendo pruebas, conectando víctimas y trabajando con el FBI para construir un caso. Y ahora el caso ha llegado a mi puerta, concluyó Jack. No sabía que Chamberlain tenía como objetivo Wildwind cuando investigué esta zona por primera vez, insistió ella. No estoy aquí por eso. Pero ahora que lo sé, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la historia se repite. Jack le creyó. La pasión en su voz, el dolor genuino al hablar de su padre, no podían ser inventados. Pero eso lo dejó con una decisión difícil. Si acepto ayudar con su investigación, le dijo a Keller, quiero garantías, no solo protección, sino ayuda para salvar mi rancho. Incluso si derribamos a Chamberlain, me enfrento a una ejecución hipotecaria en menos de 60 días. El FBI no puede interferir en asuntos financieros privados, empezó Keller. Pero pueden agilizar ciertos procesos, interrumpió ella. Incluyendo la verificación de acuerdos de asociación que podrían satisfacer las inquietudes de su banco, se volvió hacia Jack. Mi oferta sigue en pie. Independientemente de su decisión sobre la investigación, creo en lo que Wildwind podría llegar a ser y estoy dispuesto a hacer esa inversión de inmediato. Jack la observó durante un largo rato. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Sobre todo. Por supuesto, coincidió Keller, recogiendo sus fotografías. Pero no demasiado, señor Reynolds. Chamberlain no esperará,
y su banco tampoco. Después de que los oficiales se marcharan, Jack y ella permanecieron sentados en un silencio exhausto a la mesa de la cocina. Los acontecimientos de las últimas 24 horas parecían surrealistas, desde un encuentro casual con un atleta olímpico disfrazado hasta investigaciones federales e incendio provocado. «Deberías descansar un poco», dijo Jack finalmente. «Ha sido un día infernal». Ella asintió, con el cansancio evidente en sus ojos a pesar de su compostura. «¿Y tú?» «Demasiado nervioso para dormir», admitió. «Voy a revisar los caballos, me aseguraré de que todo esté seguro». «Iré contigo», ofreció ella, levantándose de la silla. Cuando él empezó a protestar, añadió, «He estado despierto hasta este momento. Mejor que llegue una mañana como Dios manda». Afuera, el sol había salido por completo, iluminando la devastación del establo con gran detalle. Sin embargo, contra este telón de fondo de destrucción, los caballos pastaban tranquilamente en el prado, aparentemente recuperados de su noche de terror. «Son resilients», observó ella, observando a los animales con evidente cariño. «Se adaptan a las circunstancias mejor que la mayoría de los humanos». «Instinto de supervivencia», coincidió Jack. «Una vez que pasa el peligro inmediato, vuelven a lo esencial: comida, agua, descanso». «Hay sabiduría en eso», dijo ella en voz baja. Caminaron en un silencio acogedor hacia la cerca del paddock. La mente de Jack seguía procesando todo lo aprendido, intentando reconciliar a la mujer a su lado con el campeón de la portada de la revista, y a ambos con el decidido investigador que perseguía a Wesley Chamberlain. «¿Por qué una academia de entrenamiento?», preguntó de repente. «Después de ganar al máximo nivel, ¿por qué no disfrutar de la jubilación o dedicarse a la radiodifusión como la mayoría de los campeones?» Ella consideró la pregunta, siguiendo con la mirada a una joven alcaldesa mientras trotaba junto a la cerca. «Porque las medallas y los reconocimientos no son lo que me motiva», respondió finalmente. «Siempre fue la conexión, esa perfecta colaboración entre caballo y jinete cuando todo lo demás se desvanece. Quiero crear un lugar donde otros puedan descubrir eso, donde el enfoque no sea solo ganar, sino el camino». «¿Y crees que Wildwind es ese lugar?» «Sé que lo es», dijo con serena certeza. «En cuanto vi tu tierra, lo sentí. Hay algo aquí, Jack. Algo especial que no se puede fabricar ni replicar». Sus palabras resonaron con los propios sentimientos de Jack sobre los sentimientos del rancho que le costaba articular. A los gerentes de banco y los agentes de préstamos que solo veían números en hojas de cálculo. «Debería odiarte, ¿sabes?», dijo. Conversacionalmente. Ella arqueó una ceja. «Por hacerme volver a tener esperanza». Jack se giró para mirarla. Casi había aceptado perder este lugar. Casi me había convencido de que era inevitable. ¿De qué? Había hecho todo lo posible y entonces apareces tú con tu propuesta y tu creencia en lo que salvaje podría ser y... de repente estoy luchando de nuevo. ¿Es tan terrible? Lo es si pierdo de todos modos, admitió Jack. La esperanza hace que la caída sea más dura. La expresión de ella se suavizó. «O te da alas». Le puso una mano suavemente en el brazo. «Entiendo tu cautela, Jack, pero hablaba en serio sobre una sociedad con o sin Chamberlain en el panorama. Creo en lo que podríamos construir aquí juntos». La sinceridad en su voz era innegable. En ese momento, de pie entre las ruinas de su granero, con la ejecución hipotecaria acechando y los enemigos rondando, Jack tomó su decisión. «De acuerdo», dijo. «Hagámoslo. Todo, la asociación, la investigación, derribar a Chamberlain, pero lo haremos a mi manera». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de ella. «¿Y cuál es esa manera exactamente?» «A la manera de los marines», respondió Jack con un brillo peligroso en la mirada. «Les plantamos cara». Durante la semana siguiente, Jack y ella desarrollaron una estrategia doble. Aparentemente, comenzaron el proceso formal para establecer su sociedad comercial,
creando la documentación necesaria para cumplir con los requisitos del banco para extender el préstamo de Jack. El equipo financiero de Los Ángeles actuó con una eficiencia impresionante, transfiriendo fondos para la inversión inicial y redactando acuerdos que protegieran los intereses de ambas partes. Sin embargo, bajo esta actividad comercial legítima, trabajaron en estrecha colaboración con el agente Keller para tenderle una trampa a Wesley Chamberlain. El plan era engañosamente simple: dejar que se filtrara la información de que Jack estaba considerando múltiples ofertas para el rancho, incluyendo uno de Ironclad Development. La insinuación de que Jack pudiera vender a un competidor probablemente obligaría a Chamberlain a contactar directamente en lugar de a través de intermediarios. Querrá negociar personalmente, predijo ella durante una sesión de estrategia con Keller. El ego de Chamberlain no le permitirá perder una propiedad que tiene en la mira, y menos a mí. ¿Por qué, y menos a ti?, preguntó Jack. Una sombra cruzó el rostro de ella porque fui yo quien escapó. Después de que mi padre muriera y yo vendiera nuestra granja, Chamberlain me propuso convertirme en la imagen de sus complejos secuestres, usando mi nombre y reputación para atraer clientes adinerados. Me negué públicamente. No perdona los desaires percibidos. La dimensión personal del conflicto explicaba mucho la determinación de ella, pero también añadía riesgo. La venganza de Chamberlain contra ella podría volverlo más imprudente o más peligroso. Como parte de su tapadera, Jack y ella comenzaron a trabajar abiertamente en planes para el entrenamiento. Academia. Trajeron arquitectos para inspeccionar la propiedad, se reunieron con funcionarios del condado para tratar los permisos y comenzaron a limpiar los escombros del granero quemado. Para cualquier observador, parecería que Wild Wind Ranch se estaba transformando gracias a una inversión legítima. La respuesta de la comunidad fue mixta. Algunos vecinos acogieron con satisfacción el impulso económico que la academia traería a la región en dificultades. Otros vieron los cambios con recelo, viéndolos como el principio del fin de la ganadería tradicional en el valle. Jack se encontró defendiendo a ella y su sociedad en el restaurante local, la tienda de alimentos e incluso en su propia cocina cuando los amigos pasaban por allí. No me va a comprar, explicó repetidamente. Esto es una sociedad. El rancho sigue funcionando. La mayoría finalmente se convenció, especialmente cuando Jack comenzó a contratar trabajadores locales para ayudar con la construcción inicial. En una región donde escaseaban los empleos, la afluencia de trabajo fue un argumento poderoso. A pesar de todo, a Jack le sorprendió la naturalidad con la que él y ella se adaptaron a un ritmo de trabajo. Su experiencia en instalaciones ecuestres complementó su conocimiento de la tierra. A menudo discrepaban con la visión de ella, a veces chocando con las preocupaciones prácticas de Jack, pero estos desacuerdos inevitablemente conducían a soluciones mejores que las que cualquiera de los dos habría desarrollado por separado. Más sorprendente aún fue la fluidez de su relación personal. A pesar de sus diferentes orígenes, compartían valores fundamentales: respeto por la tradición, equilibrio con la innovación, una profunda conexión con la tierra y una inquebrantable ética de trabajo. En las tardes tranquilas, tras largos días de planificación y construcción, intercambiaban historias de sus padres, encontrando puntos en común en los legados que habían heredado y las responsabilidades que asumían. Entonces, 10 días después del incendio, se activó la trampa. Jack recibió una llamada del gerente de su banco solicitando una reunión urgente sobre la situación de su préstamo. Cuando llegó al banco, se encontró no solo con el gerente, sino también con el mismísimo Wesley Chamberlain. Elfo, impecablemente vestido e irradiando una autoridad segura. Señor Reynolds, Chamberlain lo saludó con una calidez practicada. Espero que no le importe que me una a esta conversación. Creo que puedo tener una solución a sus dificultades financieras. Jack fingió sorpresa y preocupación. Señor Chamberlain, no sabía que Ironclad estuviera interesado en mi situación. Nos interesa mucho la salud económica de las comunidades donde invertimos. Chamberlain respondió con suavidad. Y hemos estado desarrollando una gran presencia en este valle.
El gerente del banco, visiblemente incómodo, se disculpó para darles privacidad. Una vez solos, el comportamiento de Chamberlain cambió sutilmente. La calidez se desvaneció, reemplazada por una evaluación calculada. Hablemos con franqueza, Reynolds. Su rancho está en quiebra. El banco ejecutará la hipoteca en menos de 50 días. Le ofrezco una ayuda de 400,000 pesos por la propiedad, muy por encima del valor de mercado dado su estado. Te marchas endeudado con una suma sustancial para empezar de nuevo en otro lugar. Jack fingió considerar la oferta. Es generoso, reconoció. Pero recientemente he iniciado conversaciones preliminares con otro inversor. Chamberlain entrecerró los ojos. Eleanor Harrington, afirmó rotundamente. Sí, soy consciente de su repentino interés en Wilduin. Entonces sabes que ofrece una sociedad, no una compra. Me quedo con el terreno. Desarrollamos conjuntamente. Una fantasía encantadora. Chamberlain descartó la idea con un gesto de su cuidada mano. Los proyectos ecuestres de la señora Harrington son proyectos apasionantes, no negocios sostenibles. Dentro de 3 años, te enfrentarás a los mismos problemas financieros, pero con tu terreno sobrecargado por instalaciones que no puedes mantener. La evaluación se calculó con precisión para abordar los temores más profundos de Jack sobre la sociedad. Si no hubiera pasado la última semana trabajando estrechamente con ella y su equipo financiero, viendo las proyecciones detalladas y la planificación minuciosa, el argumento podría haber tenido eco. Aprecio tu preocupación, dijo Jack con cautela. Pero me inclino a considerar la opción de asociarme, endureció la expresión de Chamberlain. Eso sería un error, Reynolds. Uno que quizás no puedas permitirte corregir. La amenaza era apenas velada. Mi oferta es válida por 48 horas. Después, las circunstancias podrían cambiar y afectar el valor de la propiedad. Como otro incendio conveniente, sugirió Jack, dejando de fingir. Chamberlain no se inmutó. Los accidentes ocurren, especialmente en ranchos antiguos con sistemas eléctricos obsoletos. Trágico, pero no infrecuente. Se levantó, abotonándose la chaqueta de sastre. 48 horas. Reynolds, sé sensato. Después de que Chamberlain se marchara, Jack contactó inmediatamente con el agente Keller. La conversación se había grabado con un dispositivo oculto en la chaqueta de Jack, pero las amenazas implícitas no eran lo suficientemente explícitas como para justificar una acción inmediata. Necesitamos más, explicó Keller. Algo que lo vincule directamente con los ataques. Sigue la corriente. Hazle creer que estás indeciso. Al día siguiente, Jack se las arregló para discutir con ella en el restaurante local, a un volumen lo suficientemente alto como para que otros clientes oyeran sus dudas sobre su asociación. La noticia llegaría inevitablemente a los informantes locales de Chamberlain. Esa noche, como estaba previsto, Jack condujo solo a una zona remota del rancho, aparentemente para revisar la cerca, pero en realidad para preparar la siguiente fase de su trampa. Trabajaba con los faros de su camioneta, consciente de que probablemente lo estaban observando. El ataque, cuando llegó, fue rápido y brutal. 3 hombres emergieron de la oscuridad, con los rostros ocultos por máscaras. Jack contraatacó con ferocidad controlada, asestando varios golpes estratégicos antes de dejarse abrumar. Mientras lo inmovilizaban contra su camioneta, el líder, inconfundiblemente Thomas Reeves, a pesar de la multitud, transmitió el mensaje de Chamberlain. Última advertencia, Reynolds, firma el trato, o la próxima vez no nos detendremos con una paliza. Cuando tras marcharse, Jack permaneció desplomado contra su camioneta hasta estar seguro de que se habían ido. Entonces sacó su teléfono de su escondite y confirmó que todo el encuentro había sido grabado, tanto en audio como en video, por dispositivos que el agente Keller había colocado previamente. Los tengo, bastardos, murmuró Jack con los labios ensangrentados, sintiendo una sombría satisfacción a pesar de sus heridas. Cuando regresó a la casa del rancho,
La sorpresa de ella por su estado se convirtió rápidamente en ira fría. Esto ya ha ido demasiado lejos, declaró, limpiándole un corte sobre el ojo con manos suaves que contrastaban con su expresión feroz. Terminaremos con esto ahora. Tenemos que ceñirnos al plan, insistió Jack. Keller dice que estamos cerca de conectar directamente con Chamberlain. ¿Y si la próxima vez no paran con una paliza?, exigió ella. Esto no vale tu vida, Jack. Ya no se trata solo de Chamberlain, respondió Jack, haciendo una mueca mientras ella le aplicaba antiséptico. Se trata de todos los demás a los que ha atacado, todas las familias que perdieron sus tierras, sus legados. Alguien tiene que plantarle cara. La mano de ella se quedó inmóvil como intentó hacer mi padre. El dolor en su voz hizo que Jack extendiera la mano para tomarla de ella. No soy tu padre, ella. Yo. No estoy solo en esta lucha. Sus miradas se cruzaron, una corriente tácita los unió. En ese momento, la alianza que había comenzado como un acuerdo comercial se cristalizó en algo más profundo, un propósito compartido que trascendía las consideraciones financieras o incluso la justicia. No, no estás solo, asintió ella en voz baja. Pero vamos a cambiar el cronograma. No me arriesgaré a perder a otro buen hombre por la avaricia de Chamberlain. Juntos, contactaron a Keller y aceleraron la fase final de la operación. En lugar de esperar a que Chamberlain se incriminara más, lo confrontarían directamente en la próxima gala de inversión de Ironclad, programada para dentro de 2 días en el exclusivo Mountain Harbor Resort. Es arriesgado, advirtió Keller. Aún no tenemos suficiente para garantizar que los cargos se mantengan. Entonces conseguiremos más, declaró ella con tranquila determinación. Tengo fuentes dentro de la operación financiera de Ironclad que pueden proporcionar acceso a sus servidores durante la gala, cuando la seguridad se centre en otro lugar. Allanar la casa no formaba parte de nuestro acuerdo, protestó el agente. No allanar, corrigió ella. Tengo una invitación, y mientras Chamberlain está ocupado conquistando a posibles inversores, Jack y yo tendremos una conversación privada con su asistente ejecutiva, que resulta ser mi primo segundo y me ha estado dando información durante meses. Keller los miró, claramente descontento con el cambio de planes, pero reconociendo su determinación. Tienen hasta medianoche, concedió finalmente. Si para entonces no han conseguido pruebas concretas, nos mudamos de todos modos. La noche de la gala llegó con una teatral sensación de oportunidad, cielos despejados, una luna llena iluminando las montañas, el exclusivo resort reluciendo con vehículos de lujo que transportaban a la élite adinerada de Montana, junto con inversores de otros estados, ansiosos por reclamar su parte del último lugar mejor. Jack se ajustó la corbata, que no le resultaba familiar, sintiéndose expuesto con el atuendo formal que ella había insistido en llevar. Recuérdame de nuevo por qué no puedo esperar en el coche. Ella, resplandeciente con un vestido azul medianoche que la transformó de competente amazona a sofisticada socialité, sonrió mientras le alisaba el cuello. Porque Chamberlain necesita vernos juntos, unidos. Eso lo inquietará, lo hará más propenso a reaccionar impulsivamente cuando lo confrontemos más tarde. Entraron a la gala con la confianza que da la práctica. Ella tomó del brazo a Jack mientras los guiaba por el ambiente social con la naturalidad de alguien acostumbrado a tales eventos. Jack observó la dinámica con ojo táctico, anotando las posiciones de seguridad, las rutas de salida y la ubicación de los actores clave. Wesley Chamberlain presidía el salón cerca del centro del gran salón, rodeado de atentos oyentes mientras describía la visión de Ironclad de preservar el patrimonio de Montana mediante un desarrollo inteligente. La hipocresía hizo que las costillas de Jack, recién magulladas, le dolieran de ira contenida. Chamberlain los vio casi de inmediato. Su sonrisa practicada flaqueó un momento antes de recuperarse. Tras murmurar una excusa a su público, se acercó con la copa de champán en la mano. La señora Harrington. Saludó a ella con fría cortesía. ¡Qué placer inesperado! Y señor Reynolds, se le ve algo maltrecho. Peligros del trabajo en el rancho,
respondió Jack con serenidad. Aunque algunos riesgos son menos naturales que otros. En efecto, Chamberlain asintió, con la mirada calculadora. Uno se pregunta por qué persiste en una profesión tan peligrosa cuando hay otras opciones. Hay cosas por las que vale la pena luchar, intervino ella con una sonrisa afilada. Como bien sabe, Wesley, el uso de su nombre de pila irritó claramente a Chamberlain. Una pequeña victoria que Jack notó con satisfacción. Supongo que su presencia aquí significa que ha reconsiderado mi oferta, señor Reynolds, preguntó Chamberlain, ignorando a ella. En realidad, respondió Jack, estamos aquí para hacer una contrapropuesta. Impresionante, arqueó la ceja Chamberlain con genuina sorpresa. Ambos, como socios iguales en el futuro de Wildwind, confirmó ella. Nos gustaría hablarlo en privado. Quizás en su oficina. Tengo entendido que mantiene un centro de operaciones bastante impresionante en el resort. Una sospecha cruzó por el rostro de Chamberlain. Mi oficina es para socios, no para competidores. Les ofrecemos una forma de salvar las apariencias, insistió Jack, bajando la voz. Un compromiso que otorga a Ironclad ciertos derechos de desarrollo, preservando nuestra operación principal. A menos que prefieran que llevemos nuestra historia a los inversores esta noche, estoy seguro de que les fascinará saber de sus tácticas de negociación. La amenaza implícita flotaba en el aire entre ellos. La expresión de Chamberlain se endureció, pero tenía demasiada experiencia para mostrar verdadero enojo en un entorno tan público. Muy bien, concedió finalmente. Mi oficina, 30 minutos. Primero tengo obligaciones con mi invitado. Mientras se alejaba, ella apretó el brazo de Jack en silenciosa aprobación. Fase 1 completa. Chamberlain había mordido el anzuelo. Circulaban por la gala, manteniendo la apariencia de socializar mientras vigilaban. Los movimientos de Chamberlain y la comunicación discreta con la prima de ella, Margaret, quien se desempeñaba como asistente ejecutiva de Chamberlain. Según su plan, Margaret se aseguraría el acceso al servidor privado de Chamberlain durante su reunión. A la hora acordada, se dirigieron al ala ejecutiva del resort. Chamberlain los esperaba en una oficina lujosamente amueblada. La espectacular vista a la montaña a través de los ventanales del piso al techo sugería la propiedad del paisaje. Seré breve, comenzó Chamberlain sin preámbulos. Sea lo que sea que estés jugando, termina esta noche. Wildwind Ranch formará parte del desarrollo de Ironclad con o sin tu cooperación. Reynolds, eso suena notablemente a amenaza, observó Jack con calma. Pareces tenerle cariño a esas cosas. Será solo una constatación de hechos, respondió Chamberlain. Los negocios son los negocios. El sentimentalismo por las tierras familiares es un lujo que ya no puedes permitirte. Hablando de negocios, intervino ella, moviéndose para examinar una maqueta del complejo turístico propuesto que dominaba un rincón de la oficina. A sus inversores podría interesarles saber que sus planes de desarrollo violan al menos 7 regulaciones ambientales y 2 acuerdos territoriales tribales. Chamberlain descartó esto con un gesto. Obstáculos burocráticos fáciles de sortear con los incentivos adecuados. ¿Te refieres a sobornos? Jack tradujo. Prefiero aprobaciones aceleradas. Chamberlain corrigió con una sonrisa fría. Pero nos estamos desviando del tema. Mencionaste una contrapropuesta. Jack miró a ella, quien asintió levemente. Según su plan, Margaret debería estar accediendo al servidor desde su estación de trabajo. Nuestra propuesta es simple, dijo Jack, atrayendo la atención de Chamberlain. Retire por completo su interés en Wildwind Ranch. Cese todas las tácticas de acoso e intimidación contra los propietarios del valle y coopere plenamente con las autoridades federales en relación con sus actividades pasadas. Chamberlain lo miró con incredulidad antes de estallar en una carcajada sincera. Eso no es una propuesta, Reynolds. Es una exigencia de rendición. Con los incentivos adecuados, añadió ella con suavidad.
como nuestro silencio respecto a ciertos documentos que hemos obtenido, registros financieros, registros de comunicación, registros de pagos a individuos como Thomas Reeves. La risa se apagó en la garganta de Chamberlain. «Estás fanfarroneando», dijo, pero la incertidumbre se había apoderado de su voz. «¿Lo estoy?» Ella sacó un pequeño billete de su bolso de noche. «Esto contiene pruebas suficientes para iniciar investigaciones en 3 estados. Como mínimo, congelaría tus activos durante un largo proceso legal, asustando a tus inversores y desplomando unas acciones a toda prueba». Jack vio cómo la compostura de Chamberlain se quebraba aún más, con una vena latiendo en la sien. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó. «Deberías investigar a tus empleados con más cuidado», sugirió Jack. «Algunos tienen conciencia, otros rencor». La expresión de Chamberlain se ensombreció al comprender. Margaret, espetó, tenía demasiados principios para este asunto. Como si estuviera en Q, el teléfono de Jack vibró con un mensaje. La señal de que Margaret había accedido con éxito a los archivos que necesitaban y se los había transmitido al agente Keller. Solo necesitaban una confesión del propio Chamberlain. «Se acabó, Wesley», dijo ella en voz baja. «El FBI lleva 2 años construyendo un caso contra ti. Acabamos de proporcionar las piezas finales. ¿Crees que no he lidiado con investigaciones federales antes?», se burló Chamberlain. Pero su confianza parecía forzada. «Mis abogados atarán esto durante años. Mientras tanto, Reynolds seguirá perdiendo su preciado rancho». No, no lo perderá», replicó ella. «Nuestra sociedad es legal y está financiada. El banco ya aprobó la extensión del préstamo». La furia retorció el rostro de Chamberlain. «¡Qué pretencioso!», gruñó, abandonando toda pretensión de cortesía. «Ha sido una espina clavada en mi costado desde Virginia. Tu padre era igual de testarudo. Hasta que se le rindió el corazón». Jack se tensó al mencionar al padre de ella, pero ella mantuvo la calma a pesar del dolor que se le reflejaba en los ojos. «Sí, lo era», asintió. «Y yo soy la hija de mi padre. Murió por nada», continuó Chamberlain con tono cruel. «Conseguí su tierra de todos modos, igual que al final me volveré loco. Unos cuantos graneros quemados, 1 o 2 palizas, Reynolds acabará por quebrarse, o sufrirá un desafortunado accidente. La Montana rural puede ser muy peligrosa». Y ahí estaba, la amenaza explícita que necesitaban, pronunciada con la propia voz de Chamberlain. Jack sabía que las grabadoras que llevaban habían grabado cada palabra. «No lo creo», dijo Jack, dejando entrever su satisfacción. «Acabas de confesar conspiración criminal, agresión e incendio provocado, sin mencionar que amenazaste mi vida». La comprensión se dibujó en el rostro de Chamberlain, seguida de una reevaluación calculada. Su mano se dirigió al cajón de su escritorio. «No», advirtió Jack, alerta al instante. «Sea lo que sea que estés buscando, no vale la pena añadir asalto a mano armada a tus cargos». Chamberlain se quedó paralizado, luego levantó lentamente las manos. «Llevas micrófonos», declaró rotundamente. «Bienvenido a siglo XXI», respondió ella. «Todo en esta sala ha sido grabado durante los últimos 15 minutos. Como respuesta, la puerta de la oficina se abrió para dejar entrar al agente Keller, flanqueado por 2 agentes adicionales del FBI. Wesley Chamberlain, anunció Keller formalmente. «Queda arrestado por conspiración, crimen organizado, fraude y solicitación criminal». Lo que siguió fue un torbellino de actividad, la lectura de los derechos de Chamberlain, la llegada de más agentes del orden y la discreta retirada del director ejecutivo por una entrada de servicio para no interrumpir la gala. Durante todo el proceso, Jack permaneció junto a ella, con la victoria compartida atenuada por la certeza de que para ella esto representaba la conclusión de un viaje de 5 años en busca de justicia. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo en voz baja mientras veían cómo subían a Chamberlain a un vehículo sin distintivos.
La compostura de ella finalmente se quebró, con lágrimas en los ojos. Eso espero, susurró. Lo he llevado conmigo a través de todo esto. En cada competencia, en cada investigación, en cada paso para reconstruir lo que él creó. Jack le tomó la mano, sintiendo la fuerza en sus dedos al entrelazarlos con los suyos. Ha sido parte de nuestra alianza desde el principio, dijo. Y será parte de todo lo que construyamos en Wildwood. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia del arresto de Chamberlain conmocionó a la comunidad inmobiliaria y reavivó el escrutinio sobre los proyectos de Ironclad en todo el país. Los propietarios que habían vendido bajo presión comenzaron a explorar opciones legales para reclamar sus tierras o buscar una compensación. En el rancho Wildwood, comenzó la construcción de las instalaciones de entrenamiento que formarían el núcleo de la Academia Ecuestre Lancaster Reynolds. El nombre fue una sugerencia de Jack, en honor al apellido de ella junto con el suyo, una verdadera alianza en todos los sentidos. La respuesta de la comunidad evolucionó del escepticismo al entusiasmo cauteloso a medida que se contrataban contratistas locales y los beneficios económicos se hacían tangibles. Jack se encontró en el inesperado papel de puente, ayudando a los vecinos a comprender cómo la academia complementaría, en lugar de reemplazar, las operaciones ganaderas tradicionales. Lo más sorprendente para Jack fue la naturalidad con la que se adaptó a los cambios en su vida. Trabajando junto a ella, descubrió una aptitud para el diseño de instalaciones y el desarrollo de programas de entrenamiento que complementaba sus habilidades. Su conocimiento innato de los caballos en la zona resultó invaluable a medida que perfeccionaban su visión para la academia. Un año después de que la carreta de ella se averiara cerca de su propiedad, Jack se encontraba en la colina con vistas al rancho Wildwood, maravillado por la transformación. El establo quemado había sido reemplazado por unas instalaciones de vanguardia que, sin embargo, conservaban el carácter original. Los nuevos potreros albergan 2 docenas de caballos, incluyendo ejemplares jóvenes prometedores para su programa de cría revitalizado. La casa principal había sido cuidadosamente restaurada en lugar de reemplazada, preservando la historia de la familia Reynolds y atendiendo las necesidades administrativas de la academia. Penny, por tu opinión, dijo ella, uniéndose a él en la ladera. Vestía ropa informal de montar, con el pelo recogido en la práctica coleta que él había llegado a asociar con su relación laboral. Simplemente apreciando la vista, respondió Jack, y pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si la rueda de tu carreta no se hubiera roto ese día. Ella sonrió, deslizándole la mano en la suya con la familiaridad que habían desarrollado. Tenía pensado decirte algo sobre eso, dijo con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué es eso? La rueda no fue exactamente un accidente, admitió. Ya había investigado Wildwood y quería evaluarlo personalmente, pero sabía que rechazabas todas las consultas formales sobre la propiedad. Jack la miró con incredulidad. Rompiste tu vagón deliberadamente para encontrarte conmigo. No lo rompiste exactamente, solo aflojaste algunos componentes clave. Ella se rió de su expresión. Necesitaba ver al verdadero Jack Reynolds, no a la versión defensiva que se reunía con gerentes de banco y promotores. Pensé que el carácter de un hombre se muestra más auténtico cuando ayuda a un desconocido necesitado. Me engañaste, acusó Jack, aunque sin verdadera ira. Te observé, corrigió ella. Y lo que vi me convenció de que eras exactamente la socia que buscaba. Hábil, con principios y con una conexión con la tierra que no se puede enseñar. Jack negó con la cabeza, divertido para vengarse. ¿Eres algo especial, Eleanor Harrington? Eso me han dicho, asintió ella, acercándose. Terca, calculadora y, a veces, astuta. Y justo lo que Wildwood necesitaba, añadió Jack en voz baja, atrayéndola hacia sus brazos. Lo que yo necesitaba. Su relación había evolucionado junto con su sociedad comercial. La atracción inicial se profundizó hasta convertirse en algo más sustancial a medida que enfrentaban desafíos juntos.
La diferencia de edad que alguna vez pudo haber parecido significativa, Elle, de 45 años, y Jack, de 48, resultó insignificante comparada con sus valores compartidos y sus fortalezas complementarias. El primer estudio. Los abolladuras llegarían la semana siguiente, le recordó Elle, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Estás listo para este nuevo capítulo? Jack contempló el rancho. El legado de su familia ahora se entrelazaba con la visión de futuro de Elle. La tierra permanecía igual durante generaciones, pero su propósito se había expandido en lugar de disminuir. El ganado aún pastaba en los pastos del este, mientras los caballos se entrenaban en las nuevas instalaciones. El legado de Reynolds continuaba, no como una pieza de museo, sino como una administración viva y en constante evolución. Más que listo, le aseguró, dándole un beso en la frente. Compañeros en todo. ¿Recuerdas? Mientras estaban juntos en la ladera, el sol del atardecer iluminaba el paisaje con una luz dorada. Jack reflexionó sobre los extraños giros del destino que los habían traído a ese momento. Un granjero desesperado arreglando la carreta de un desconocido, sin saber que ella era una famosa jinete que salvaría su rancho, y de paso, lo ayudaría a crear algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. Compañeros en todo, repitió Elle, volviendo la cara hacia él. Es una promesa que pienso cumplir. Bajo ellos, el rancho Wildwind se extendía con toda su renovada vitalidad, un testimonio de lo que se podía preservar mediante el cambio, de lo que se podía construir sobre los cimientos del pasado. Y cuando Jack selló su promesa con un beso, supo con absoluta certeza que los mejores capítulos de su historia, tanto personal como profesional, apenas comenzaban.